En esta sección lo que vamos a ver son algunos de los principales paradigmas de programación paralela. Un paradigma de programación lo que hace es englobar varias aplicaciones que tienen una misma estructura, una serie de características similares que se resuelven de forma similar, ¿bien? Las engloban en un mismo paradigma, una misma clase de algoritmo, ¿bien? Obviamente después cada aplicación concreta va a tener sus diferencias, pero sí lo que mantienen es una misma estructura general de programa, ¿bien? Para cada uno de estos paradigmas se podría escribir una especie de esqueleto algorítmico que todos van a compartir y luego obviamente dentro de ese esqueleto, dentro de esa estructura, van a tener sus propias particularidades cada uno de ellos. La programación paralela no es ajena a esto, ¿bien? Dentro de lo que es la programación paralela también existen un conjunto de paradigmas que además de tener o de compartir cada uno de las aplicaciones que están dentro de un paradigma en particular, además de compartir esa estructura de control y un funcionamiento general de, de estos algoritmos, también lo que comparten es o mantienen lo que es un mismo patrón de comunicación, sincronización entre esos procesos o hilos que forman parte de la aplicación. Bien, no solo entonces el esqueleto de lo que sería el algoritmo, sino también, en este caso del paralelismo, las comunicaciones y sincronizaciones. La existencia de estos paradigmas nos permite saber hacia dónde encarar la solución a un problema conociendo las características del mismo. ¿Bien? Sabiendo cuáles son las características y cuáles son las características de las aplicaciones que pertenecen a los distintos paradigmas de programación paralela, uno podría más o menos saber hacia qué tipo de estructura o qué tipo de programa es el que va a tener que implementar para resolver de forma óptima este problema que queremos resolver. ¿Bien? Esa es la idea o la utilidad que tiene el uso de estos paradigmas de programación. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver una serie de los principales paradigmas de programación paralela distribuida que existen. Bien, algunos de ellos ya lo hemos visto o en parte lo hemos mencionado cuando veíamos los patrones de interacción entre los distintos procesos. Bien, cuando uno habla de un paradigma de programación, habla de un poquito más que el patrón de comunicación o de interacción, sino que habla de una estructura general del todo el programa y a su vez hasta desde el punto de vista de la descomposición de la aplicación en tareas o procesos que pueden ejecutarse en forma paralela. Bien. El primero de los paradigmas que vamos a ver es el de cliente-servidor, que también ya lo hemos mencionado varias veces. Bien, bueno, vamos a empezar con ese que es principalmente utilizado en aplicaciones del tipo distribuido. Bien, en el cual tenemos distintos procesos que son los que están trabajando y que en algún momento necesitan, que son los clientes obviamente, que en algún momento necesitan que un servidor, que es conocido por todos ellos, tenga que resolver algún problema que solo puede resolver ese servidor o ese conjunto de servidores. Bien. Esa es la idea del el paradigma cliente-servidor. Bien, tenemos clientes, tenemos servidores y la interacción en sí, en general, la interacción entre estos procesos clientes y servidores tiene como característica que es bidireccional. Bien, donde el cliente hace un pedido y tiene que esperar a que ese pedido haya sido resuelto y le devuelvan los resultados para poder continuar. Bien, esa es la característica básica de los sistemas cliente-servidor, de la forma en que van a interactuar entre ellos. Bien. Obviamente después lo que cambia entre una aplicación y otra que estén dentro de este paradigma es lo que cada cliente hace, bien, cuál es la función de cada cliente y los servicios que puede resolver cada uno de los servidores que se tengan. Bien, eso es lo que varía en general en las distintas aplicaciones de este paradigma. Pero luego todo el patrón de comunicación, la forma en que trabajan y demás es compartido. Por supuesto que también mucho de esto va a depender de cuál es la herramienta que utilicemos para resolverlo. Bien, como habíamos visto anteriormente, de las que vimos en la parte de concurrencia, para este tipo de aplicación lo ideal eran aquellos mecanismos que nos brindaban una comunicación bidireccional como era Rendezvous o RPC. Bien, hablando de memoria compartida, monitores al fin y al cabo también actúa de forma similar,
donde los procesos que nosotros necesitábamos eran los clientes y el monitor sería el servidor justamente. Bien. Bueno, pero obviamente que también podemos hacerlo con otras herramientas como pasaje de mensaje, donde la idea general, la idea abstracta de cómo tienen que interactuar estos procesos es la misma. O sea, necesitan que esa interacción sea bidireccional, lo que no significa que esa interacción bidireccional se pueda implementar en todos los casos en una misma comunicación. Bien, si hablábamos de pasaje-mensaje, íbamos a necesitar sí o sí dos comunicaciones, una para enviar el pedido y una para que el servidor le envíe los resultados al cliente. Bien, pero la estructura, la idea de cómo tienen que interactuar sigue siendo la misma. Bien. Los procesos que forman parte de esta aplicación, tanto los clientes como los servidores, podrían estar dentro de una misma máquina, en una máquina de memoria compartida. Por ejemplo, lo que mencionamos arriba de monitores, deberíamos utilizar una máquina de memoria compartida. O bien podrían estar en procesadores o en una arquitectura distribuida, donde puede haber varios clientes en una misma máquina, o cada uno de los clientes en una máquina separada, donde la red de comunicación a la cual están integradas todas esas máquinas separadas puede ser una LAN, puede ser una red que sea privada justamente para este tipo de aplicación, o podría ser hasta una red extendida, utilizar por medio de internet el acceso de los clientes a los servidores. ¿Bien? Por eso, como mencioné anteriormente, está siempre más orientada a lo que es el procesamiento distribuido. ¿Bien? Más allá de que se puede usar, como mencionamos ahí, en aplicaciones del estilo paralelo, pero habitualmente está pensado más desde el punto de vista de los sistemas distribuidos. Ahora lo que vamos a ver justamente es uno de los paradigmas más utilizados en lo que es la programación paralela en sí. Bien, que es Master Slave o Master Worker o Manager Worker. Bien. La idea de este paradigma es que vamos a tener un manager o un master que es el que tiene todas las tareas que hay que realizar. ¿Bien? Y vamos a tener worker o slave que son los que saben resolver esas tareas. ¿Bien? Lo que tiene entonces que hacer el máster es de alguna manera distribuir o entregar esas tareas que hay que resolver a esos workers. ¿Bien? Puede a su vez el máster tener que recibir los resultados de una vez que se han resuelto estas tareas y de alguna manera integrar todos esos resultados para lograr un resultado final. ¿Bien? En ese caso, el máster debería sí o sí existir, más allá de si se utiliza memoria compartida o memoria distribuida. ¿Bien? No importa la herramienta que se utilice, necesitaríamos algún proceso máster que sea el encargado de, además de dar las tareas, recibir los resultados e integrarlos. Si no tuviese que hacer ese último paso, únicamente se debería encargar de distribuir trabajo, entonces no sería necesario utilizar este paradigma, o al menos el proceso máster, en el caso de usar herramientas de memoria compartida. Porque ese conjunto de tareas podría estar en un repositorio compartido y que cada worker sea el encargado de ir a buscar más trabajo directamente, sin necesidad de un proceso que haga la distribución. ¿Bien? En ese caso, obviamente, se accedería al repositorio con la exclusión mutua necesaria. ¿Bien? Que es el paradigma ese justamente es Bag of Tasks. ¿Bien? Una bolsa de tareas donde van a buscar más trabajo. Bueno, en este caso de Master Slave está más orientado también a trabajar con arquitecturas distribuidas y además, como mencioné antes, puede el máster, además de entregar trabajo, recibir resultados para juntar y armar el resultado final. Cuando usamos este paradigma tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos produzca un cuello de botella, que esto obviamente lo que va a generar es un retardo importante que va a perder eficiencia el algoritmo. ¿Bien? Este cuello de botella muchas veces no se ve cuando uno está probando esta solución paralela porque uno lo está haciendo con pocos procesos. ¿Bien? Cuando uno lo pone en desarrollo o necesita usarlo realmente con muchos procesos, ahí es donde puede generarse y verse realmente este cuello de botella. ¿Por qué? Porque puede ser que muchos workers al mismo tiempo estén solicitando que se le dé más trabajo. ¿Bien?
o bien que en algún momento el máster tiene que entregarle el trabajo a todos los, eh, los workers sin necesidad de que ellos lo pidan. En cualquiera de los dos casos, por ahí puede llegar a pasar que muchos workers coincidan al mismo momento en tener que pedir o en que le tienen que entregar a ellos la tarea a realizar. Si yo tengo 5 workers que están esperando para que le dé una tarea, bueno, a lo sumo el último de ellos va a tener que esperar a que le entregue las tareas a realizar los otros 4, ¿bien? Que no va a ser tanto el tiempo. Si yo en vez de 5 tengo 1000 workers, el último de esos workers va a tener que esperar a que le haya entregado el trabajo a los otros 999, que por ahí eso va a ser un tiempo que no va a estar sin hacer nada ese worker, que bueno, es overhead que se genera, que estamos derrochando tiempo de ese procesador o de ese proceso al menos. Bien, entonces bueno, hay que tener mucho cuidado porque eso suele ocurrir, por ejemplo, si son tareas muy chicas, donde enseguida continuamente los procesos están inmediatamente terminando y tratando de recibir más resultados. Bien, o bien como dije, son muchos los workers. Bien, y además va a depender también de si fuese bajo demanda, si es el worker el que pide más trabajo, va a depender también de qué tan homogéneas son las tareas que hay que hacer. Si todas las tareas tardan más o menos el mismo tiempo y todos los procesadores son iguales, bueno, probablemente haya más coincidencia en el momento que todos los workers van a pedir trabajo. Si las tareas fuesen muy diferentes, ¿bien? O las velocidades de los procesadores fuese diferente, es probable que no se junten todos al mismo tiempo a pedir trabajo, sino que se vayan alternando de alguna manera. ¿Bien? Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno está desarrollando este tipo de paradigma que puede necesitar utilizar alguna variante como sería la de tener distintos niveles de máster. Este paradigma dentro de lo que es la programación paralela es uno de los que más variantes tiene. ¿Bien? Va a haber variantes de acuerdo a distintas características. Una de ellas es de acuerdo a la dependencia de las iteraciones. ¿Bien? Cada vez que el máster tiene que entregar nuevo trabajo a los distintos workers, en cada iteración que tiene que hacer, puede ser que sean iteraciones dependientes. ¿Qué quiere decir? El máster entrega todas las tareas a los workers de la primera iteración, bien, de la primera camada de tareas para realizar. Tiene que esperar a que todos los resultados le hayan llegado. A partir de ese momento arma un nuevo conjunto de tareas, una segunda iteración de tareas a distribuir, las distribuye y así sucesivamente. ¿Bien? Hasta que todos no terminaron la primera iteración, no puede enviar las tareas de la segunda iteración y así hasta terminar. Esto lo que genera, o lo que puede generar, es más ociosidad en los distintos procesos, ¿bien? O procesadores. Porque podría ser que uno ya terminó, entregó sus resultados y tiene que esperar a que el resto termine para poder recibir más trabajo y seguir trabajando. Por el otro lado tenemos entradas de datos independientes. ¿Bien? Los datos llegan al maestro, no necesita tener toda la información, recibir el resultado de todos los procesos para poder generar o para poder entregar un nuevo conjunto de datos o de trabajo a los distintos workers. Bien, entonces cada vez que un proceso termina, puede pedir entregar los resultados y ahí mismo le pueden dar más trabajo o puede pedir ahí nomás más trabajo que no necesita esperar a que todos terminen la misma iteración y vayan sincrónicos. Bien, esto justamente lo que hace es aprovechar ese tiempo ocioso que perdíamos de alguna manera en el caso anterior. Bien, acá vamos a estar continuamente trabajando, que sería justamente una especie de pedido bajo demanda, que ni bien estoy libre, pido más trabajo y me lo pueden entregar. Otra de las diferencias que puede haber o de las variantes es por la forma en que se distribuyen los datos. Una opción es que de entrada el máster tiene todas las tareas a realizar y en forma, llamémosle estática, o de una vez al principio, lo que hace es distribuye todas esas tareas entre todos los procesos y no actúa más para distribuir tareas porque ya no existen más. ¿Bien? A lo sumo después recibirá los resultados y los integrará si es necesario. Pero la distribución de las tareas se hace una sola vez al principio. ¿Bien? Es lo que ahí llamamos estático, aunque sería algo parecido estático, no es estático totalmente, ¿bien? Pero sí se distribuye una sola vez al principio. A partir de ese momento, cada uno de los workers se pasa continuamente trabajando en el conjunto de tareas que les tocó a cada uno de ellos para resolver, ¿bien?
La ventaja que tiene esto es que entre tarea y tarea para resolver no pierde tiempo el worker pidiendo o esperando a que le entreguen más tareas, sino que como ya las tiene todas de entrada, lo único que hace es procesar todas esas tareas que tiene que resolver. Obviamente si las tareas estas son de distinto tamaño una u otra, o los procesadores tienen distintas velocidades, esta forma de distribuir puede generar más desbalance de carga. Bien, puede ser que a uno le haya tocado las tareas más chicas, a otro las tareas más grandes, y entonces va a haber mucha desbalance entre los dos procesos, los dos procesadores. Bien. Para ese caso, para el caso en que haya, o bien que varíen demasiado y no se conozca cuál es la relación entre el tamaño de una tarea y otra y demás, lo que puede ser mejor en ese caso es justamente que la distribución sea bajo demanda, que es justamente que cada uno de los procesos cuando termina lo que hace es pedir más trabajo al máster. Bien. De esta manera tenemos mejor balance de carga, pero tenemos el inconveniente de que cada worker va a estar por ahí más tiempo sin hacer nada esperando a que le den más trabajo. Bien. Si el desbalance o el balance, mejor dicho, que se gana es mayor que el tiempo que tiene que perder cada worker pidiendo más trabajo, entonces conviene este tipo de distribución. Bien. Obviamente, como todo lo que es paralelismo, también están los puntos intermedios, en los que el máster al principio distribuye un gran porcentaje de las tareas y luego se queda con un subconjunto de ellas para distribuir bajo demanda a medida que van terminando. Entonces, reduce la cantidad de veces que el worker tiene que estar sin hacer nada esperando a recibir más tareas, bien, repartiendo un gran porcentaje al principio de forma, llamémosle estática, bien, al principio de una sola vez, y luego va a tener que, para poder balancear la última parte y que todos trabajen de forma pareja, la última parte lo hacemos bajo demanda. ¿Bien? Entonces, de esa manera logramos tener en cuenta o aprovechar las ventajas de ambas formas de distribución. En general, lo que vamos a tener es un procesador, particularmente una unidad de procesamiento, debería tener únicamente el proceso master, que es el encargado de distribuir el trabajo. Ese debería estar continuamente trabajando y no debería compartir un procesador con otro proceso para que no le quiten justamente no le quiten tiempo de ejecución, porque no tendría mucho sentido usar el procesador para que otro proceso esté trabajando, para que otro worker esté trabajando y que haya varios workers que estén esperando que el máster les pueda dar más trabajo. Bien, el máster debería estar siempre disponible para entregar más trabajo. Bien. En general, el máster lo único que hace es encargarse de distribuir el trabajo, bien, y los workers de trabajar. Pero en aquellos casos donde la distribución, como vimos anteriormente, se hace de una sola vez al principio de forma, llamémosle estática, ¿bien? ¿Qué ocurre? Mientras una vez que hizo la distribución, el máster se queda sin hacer nada. Bien. A lo sumo tendrá que recibir los resultados, pero los puede recibir al final. Bien, entonces en el medio, bien, una vez que ya hizo toda la distribución, el máster también podría dedicarse a resolver alguna parte de estas tareas. Bien, no es lo más común, pero podría utilizarse también para eso. Obviamente, probablemente habría que asignarle menos cantidad de tareas, primero porque va a perder más tiempo distribuyendo todas las tareas, probablemente la mayoría ya va a haber empezado a trabajar cuando él todavía está distribuyendo trabajo, y a su vez en algún momento van a empezar a llegarle los resultados, bien, probablemente. Por lo tanto, habría que asignarle menos tareas, pero también podría trabajar. Como dije, no es el caso base de Master Worker, ni es lo más común. Bien. Este tipo de paradigma o este paradigma se podría ver como una variante de lo que vamos a ver después, que es el paradigma SPMD, donde en vez de haber un único programa hay dos programas diferentes. Bien. Y muchas veces suele ser confuso el límite entre si una aplicación debe ser SPMD o Master Worker. Bien.
Bueno, hay otras cuestiones también a tener en cuenta, como por ejemplo si los procesadores que se están utilizando son heterogéneos, bien, que tienen distintas velocidades, o dependiendo de los tamaños de las aplicaciones y demás, vamos a tener ciertas variantes con respecto a la distribución de las tareas para lograr un balance de carga. Bien. También lo que habíamos visto antes, lo de hacer trabajos en fases, donde todos tienen que haber terminado la primera fase para poder realizar la segunda y así continuamente, bueno, que necesita esas sincronizaciones, que era lo que hablamos hoy de las iteraciones dependientes. Bien. Y como hablamos también, para evitar los cuellos de botella, si tuviesen muchos workers, se puede usar algún modelo multinivel, bien, o jerárquico. ¿Qué significa esto? Voy a tener varios niveles de máster. Vamos a tener un máster general que tiene todas las tareas, un subconjunto de máster de segundo nivel y o distintos subconjuntos de worker que se van a comunicar con uno de esos máster de segundo nivel. Bien. Los workers le van a pedir trabajo al máster de segundo nivel. El del segundo nivel va a tener un subconjunto de tareas. Cuando se queda sin más tareas, él también va y le pide al máster general. ¿Bien? Entonces, de esta manera vamos teniendo distintos niveles que me permite reducir el cuello de botella cuando todos los workers van a querer trabajar, por ejemplo, al mismo tiempo. El tercer paradigma que vemos es el del pipeline y algoritmos históricos. Bien, el pipeline ya lo hemos visto también cuando hablamos de patrón de interacción. La idea es que el problema que hay que resolver lo dividimos o lo particionamos en una secuencia de etapas o pasos y el stream de datos que vamos a tener que procesar va pasando a través de esas etapas. Bien, cada uno de los datos va a ir en una etapa diferente, obviamente. Y cada uno justamente de los pasos o etapas va avanzando en el procesamiento de ese dato en particular que está tratando. ¿Bien? Ejemplos de eso son los filtrados, etiquetados, análisis de escenas en imágenes, bueno, cosas por el estilo. Lo más normal es mapear lo que serían estos procesos o estos procesos que van a formar el algoritmo a procesadores que estén alineados o puestos como un arreglo lineal de procesadores. Bien, cuando habíamos visto lo de la red de interconexión, bueno, justamente lo más natural es que esos procesadores estén conectados por una red en forma de arreglo o de anillo. Hay algunas variantes de o algunas variantes o características que va a haber que tener en cuenta, que es, por ejemplo, pueden existir procesadores que son especializados para hacer algún tipo de operación que se necesita en algún tipo de etapa y no en todas. Bien, entonces tengo que tener mucho cuidado cuando hago el mapeo de lo que serían los procesos a los procesadores, de asegurarme de justamente tener en cuenta estas características de tanto de los procesos como de los procesadores, para saber cuál de las etapas tiene que ir en cuál procesador en particular. Bien, de esa manera voy a poder obtener un mayor rendimiento de este tipo de solución. Bien. Recordemos además, como siempre que hablamos de pipeline, que una de las características principales para que esto realmente sea eficiente es que todas las etapas deberían tardar más o menos el mismo tiempo de ejecución para que no haya procesos y procesadores ociosos. ¿Bien? Esto no es simple justamente si uno tiene a su vez que existen procesadores especializados en alguna de esas etapas. ¿Bien? Hay que tener mucho cuidado, tener que probar muy bien para que realmente sean lo más parejo posible. Obviamente no siempre se puede lograr esto, porque va a depender lo que hay que hacer en cada etapa, pero muchas veces lo que se puede hacer, supongamos que hay alguna etapa de este pipeline que es más costosa en tiempo, bien, que hay que hacer más trabajo y que no se puede dividir en dos etapas diferentes, sino que sí o sí hay que hacerlo en un solo paso. Bien, bueno. Lo que suele hacerse en ese caso para que no pierda rendimiento el pipeline completo es poner más de un proceso que pueda hacer esa etapa en particular. Bien. Entonces lo que ocurre es que supongamos que la etapa 3 en ese dibujo que tenemos ahí, supongamos que la etapa 3 no, supongamos la 2. La etapa 2 tarda el doble de tiempo en ejecutarse que la 1 y que la 3. Bien. Si lo dejamos así como está, el tiempo en que
digamos, en que van a estar trabajando los procesos es el dado por la etapa más costosa, más lenta. Bien, ese es el tiempo en el cual, cuando esa etapa termina, todos los procesos van a poder justamente pasar el, el resultado, el dato después de procesarlo, se lo van a poder pasar a la siguiente etapa. Bien, entonces todo va a estar manejado por el que tiene tiempo más lento. Bien. ¿Qué es lo que ocurriría entonces si la etapa 2 tarda el doble de tiempo que la 1 y la 3? ¿Cómo lo puedo resolver a eso? Para que no quede atado el pipeline a trabajar bajo el régimen de la etapa más costosa. En vez de tener un solo proceso para la etapa 2, tenemos dos. Bien, entonces, el primer dato entra a la etapa 1, se procesa. Cuando termina pasa a la etapa 2 y un nuevo dato pasa a ejecutar la etapa 1. Cuando el segundo dato que está en la etapa 1 termina, no se lo puede mandar inmediatamente a la etapa 2, porque la etapa 2 todavía está procesando el primer dato y va a tardar el doble. Entonces va a tener que esperar un poquito. Para no tener que esperar, justamente para no perder tiempo esperando a que la etapa 2 termine de procesar el primer dato, si nosotros tenemos un segundo proceso que puede ejecutar la etapa 2, entonces ahí el proceso, la etapa 1, el proceso que está ejecutando la etapa 1 le pasa este segundo dato a ese segundo proceso de la etapa 2. Bien, entonces la etapa 2 tenemos un proceso que el primer dato ya lo resolvió hasta la mitad, le falta la otra mitad, y que el segundo proceso de la etapa 2 está resolviendo el segundo dato. Bien, está empezando a resolver el segundo dato. La etapa 3 todavía está sin ser usada. Bien. Cuando la etapa 1 empieza a ejecutar el tercer dato, bien, pasa eso. La etapa 2, uno de los procesos está por la mitad del primer dato, el otro está empezando a procesar el segundo dato. Cuando el tercer dato que estaba en la etapa 1 termina su ejecución, entonces el primer dato que estaba en la etapa 2, ahora sí ya terminó su ejecución y puede pasar al proceso 3. Bien, como ese primer proceso de la etapa 2 quedó libre, el tercer elemento que estaba ejecutándose en la etapa 1 pasa a ese proceso de la etapa 2. Y así, al ritmo en que va trabajando cada una, tanto la etapa 1 como la etapa 3, la etapa 2 va a simular que está llevando ese mismo ritmo. Bien, esa es la idea de, bueno, justamente agregar más procesos para hacer una misma etapa, para así disimular que sea más costosa que el resto. Bien, esa es una forma. Y después, como figura abajo del todo, bueno, podemos tener formas que no sean lineales, que van a hacer esos procesamientos sistólicos, bueno, que van a verse más tipógrafo más que, que un arreglo de tareas. El siguiente paradigma que vemos es el de dividir y conquistar. Bien, en general, este tipo de paradigma implica un paralelismo recursivo. ¿Qué significa? Que vamos a tener un problema que es recursivo de por sí, o que la solución secuencial era recursivo, y lo que hacemos es justamente la descomposición que se hacía de ese algoritmo en forma recursiva, en vez de generar nuevos procesos o funciones en el mismo programa, en el mismo programa secuencial, lo que va a hacer es generar nuevos procesos. En vez de llamados a procedimientos funciones, van a ser nuevos procesos que se generan y van a estar ejecutándose. Bien, entonces en cada llamado recursivo que yo hacía en el programa secuencial, acá lo que hago es generar una nueva tarea y dar, o un par de nuevas tareas, y distribuir o darles esos datos que son más chiquitos de los que estaban en el problema original. Esto lo vamos a hacer varias veces hasta que justamente es la etapa de dividir, ¿bien? Hasta que llegamos a que la tarea que se ha generado o el proceso que se ha generado ya puede resolver ese subproblema que le han dado, ¿bien? Esa es de alguna manera la etapa o la fase la etapa, mejor dicho, de conquistar, ¿bien? Conquistar el problema, vamos resolviendo los distintos pedacitos, ¿bien? Y luego, depende obviamente de la aplicación, podría ser que termine ahí en las tareas o en los procesos esos inferiores, que es el que supo resolver el problema, pero muchas veces lo que vamos a necesitar buscar es un resultado final. Bien, entonces ahí aparece una tercera etapa que por más que no forme parte del nombre, que es la de combinar. Bien, cada uno de los procesos que se fueron creando y que pudieron resolver su pedacito de problema,
empiezan a devolverle el resultado a el proceso que hizo su llamado, que lo llamó, ¿bien? Este integra los datos de los distintos procesos que había armado, obtiene un resultado parcial, lo mismo, el proceso que lo llamó a él o que lo creó, le devuelve los resultados a ese y así vamos combinando los resultados de las distintas partes. ¿Bien? Tengan en cuenta que cuando hablamos de dividir y conquistar, lo que se forma es como una especie de árbol, ¿bien? Donde cada nodo sería distintos procesos, ¿bien? Y cada uno de esos procesos va a recibir un conjunto de datos, ¿bien? Las hojas de ese árbol son los que conquistarían de alguna manera, que son los que van a poder resolver el problema, y luego los resultados van a ir subiendo en el árbol hasta llegar a la raíz, que sería el proceso que tenía el programa o el problema completo a tener que resolver. ¿Bien? Básicamente esa es la idea de dividir y conquistar. Tengan en cuenta que cuando uno habla de un algoritmo de dividir y conquistar, cuando uno habla en forma teórica y hablando de un algoritmo de dividir y conquistar así puro, o sobre todo cuando hablamos del paralelismo recursivo puro, uno por cada descomposición que tiene que hacer del problema, por cada división que tiene que hacer del problema, por cada llamado recursivo que teníamos en el algoritmo secuencial, debería generar nuevos hilos, nuevos procesos y entregarle parte justamente de ese trabajo que había que realizar. Bien. Si uno convierte un algoritmo recursivo real en esto, bien, en que cada llamado recursivo es generar un nuevo conjunto de procesos, podría generar un número muy grande de procesos que no tiene sentido, bien, que terminaría siendo más costoso. Cuando uno va a hacer un problema dividir y conquistar verdadero basado en un paralelismo recursivo, la recursión genera nuevos procesos hasta un cierto nivel, hasta un cierto grado, bien, un cierto nivel de descomposición o una cierta cantidad de elementos recibidos para ese subproblema. A partir de ese momento, cuando ya llegamos a un nivel que no vamos a crear más hilos, bueno, si el problema era recursivo, seguiremos haciendo una recursión real dentro de ese proceso, no generando procesos nuevos, sino llamados a funciones o procedimientos dentro de ese mismo proceso que estarían en las hojas del árbol que se generó. Bien. O bien si se puede resolver con algún otro algoritmo, bueno, se resuelve con otra cosa. ¿Bien? Un ejemplo de esto podría ser una ordenación utilizando una especie de merge sort, ¿bien? Donde vamos descomponiendo el problema hasta un cierto nivel y luego cuando ya llegamos a un nivel que no queremos crear más hilos o más procesos, lo que hacemos es utilizamos algún algoritmo secuencial para ordenar el subvector que nos ha tocado. Una vez que ya ordenamos ese pedacito de vector que nos tocó, lo que hacemos es devolverlo ordenado al proceso padre, al que nos creó, bueno, y él se encarga de hacer el merge entre las dos partes que fue recibiendo. ¿Bien? Hace la parte de merge, mientras que las hojas lo que hacen es ordenar en forma secuencial el subvector que les quedó. ¿Bien? Todo lo que está superior a esas hojas van haciendo el merge de los que van resolviendo, de lo que van recibiendo, perdón, de sus hijos. ¿Bien? Entonces, esa es la forma práctica de utilizar este tipo de paradigma de dividir y conquistar. Como mencionamos recién, uno de los ejemplos es justamente la ordenación por medio del merge sort. Bien. Otro es el cálculo de raíces en funciones continuas, problemas del viajante, un ejemplo de obtener la superficie bajo una curva, ¿bien? Es el llamado el problema de la cuadratura, ¿bien? Que es el que vamos a ver ahora como un ejemplo. Bueno, acá justamente lo que vamos a ver es un ejemplo del algoritmo del paradigma de dividir y conquistar, que es el ejemplo del problema de la cuadratura. Bien, tenemos que calcular una aproximación a la integral de una función continua, en este caso f de x, en un cierto intervalo desde a hasta b. ¿Bien? Tenemos a la izquierda el dibujo de la función, a la derecha justamente sería una forma de resolverlo, de armar distintas columnitas donde vamos a ir determinando la superficie de cada una de esas columnitas y las vamos a ir sumando. Cuando más chico es el ancho de esos trapezoides, ¿bien? Mejor va a ser la aproximación que hagamos de la integral de esta función. ¿Bien? Lo que tenemos abajo es una solución
secuencial iterativa, ¿bien? Donde una de las cuestiones que vamos o que tenemos en este caso es que vamos a conocer justamente cuál es la cantidad de columnas que queremos utilizar, bien, básicamente, y en base a eso lo que vamos a hacer es construir el ancho de cada una de estas columnas, bien. Como ven, cuando hacemos el cálculo de dx es igual a b menos a, que sería justamente la distancia, el ancho que hay que tener en cuenta de la función, dividido esa cantidad de columnas que queremos armar. ¿Bien? Y eso nos va a dar justamente lo que es el ancho de cada columna, de cada trapezoide. ¿Bien? Luego lo que hacemos es, para cada una de estas columnitas que tengamos, lo que hacemos es calcular el valor de la función en lo que sería el lateral derecho de ese trapezoide, ¿bien? El lateral izquierdo ya lo vamos a tener en FL, ¿bien? Va a estar el valor de la función en el lateral izquierdo. En FDR calculamos el valor de la función en el lateral derecho, ¿bien? Y luego lo que hacemos es, como superficie de ese trapezoide, hacemos el cálculo, ¿bien? La FL más FR, que sería sumando los dos laterales, por el ancho de la columna dividido 2. De esa manera sacamos la superficie de ese trapezoide. Y eso lo sumamos a lo que sería el área que venimos almacenando. ¿Bien? Después ahí, como ven, en el valor de la función en el lateral izquierdo, ahora pasa a tener el valor que tenía el derecho. ¿Por qué? Porque vamos a pasar al siguiente trapezoide, que obviamente coincide el lateral derecho de uno con el izquierdo del segundo trapezoide. ¿Bien? Y nuevamente calculamos la posición, el valor de la función en el lateral derecho de este nuevo trapezoide, ¿bien? Y volvemos a sacar la superficie y demás. Esta sería una solución secuencial iterativa. Esta es otra solución en la cual no necesitamos saber de antemano cuál es la cantidad de columnas que vamos a querer usar o de trapezoides. ¿Bien? Ni tampoco vamos a necesitar saber de antemano cuál es el ancho que vamos a necesitar de los trapezoides, sino que es un procedimiento recursivo adaptivo. Vamos adaptándonos y de acuerdo a las características de la función vamos a ver hasta dónde vamos a seguir achicando el tamaño de las columnas. ¿Bien? Empezamos con el primer paso, donde utilizamos una única columna que va desde A hasta B, donde obtenemos el valor de la función en A y en B y formamos un trapezoide y sacamos esa superficie. Luego lo que hacemos es dividir ese rango desde A hasta B exactamente a la mitad. ¿Bien? Calculamos de la misma manera que recién el área en la parte izquierda de esa división y en la parte derecha. ¿Bien? Que es lo que aparece en la segunda imagen, la que está a la derecha. ¿Bien? Ese sería el segundo paso. De ahora en más, ¿cómo actúa esto? ¿Cómo sigue? Lo que yo tengo que hacer es fijarme si la diferencia que hay entre la superficie, en este caso de usar una sola columna, ¿bien? Respecto a la superficie obtenida sumando las dos columnas que usamos a la derecha, ¿bien? Usando una división al medio. Si la diferencia entre esas dos superficies totales que hemos sacado es menor a un cierto epsilon, a un cierto valor e, a una cota, significa que no hubo demasiado varianza, no varió demasiado el cálculo entre uno y otro, significa que ya con la primera aproximación que hemos hecho no hubo demasiado cambio, por lo tanto ya es lo adecuado. Bien, entonces termina ahí la función, terminaría con estas dos columnas, la superficie total sería la suma de esas dos subáreas y listo. Bien. Si no fuese así, si encontramos que la diferencia es muy grande, significa que la aproximación todavía se puede mejorar más, bastante más. Entonces, ¿qué hacemos? Con cada una de las dos mitades que estamos trabajando, hacemos el mismo procedimiento. Supónganse en este caso en el área izquierda, en lo que hemos calculado ahí como L área, que va desde A hasta la mitad del rango entre A y B. Hacemos lo mismo, dividimos esa en dos partes, calculamos en dos columnas, calculamos la superficie de cada una de las dos columnas en la cual se subdividió ese lado izquierdo, bien, sumamos ambos valores,
Vemos cuál es la diferencia entre L área y la suma de esos dos nuevos valores. Bien. Si esa diferencia fuese menor que E, entonces menor o igual que E significa que entonces ahí sí, ya estamos listos, ya no es necesario seguir dividiendo porque no hubo una diferencia importante al hacer esta última subdivisión. Si también acá es mayor que E, entonces volvemos a hacer con cada una de esas dos mitades lo mismo. Y así recursivamente. Lo mismo por el otro lado con el lado derecho, con lo que ahí figuraba como R área. ¿Bien? Y así vamos subdividiendo cada una de las columnas que se van armando hasta que encontramos que en una de ellas, entre una división o entre un ancho y la división de ese por la mitad, no hubo gran diferencia. Entonces esa parte ya ahí terminó. Puede ser de esta manera que algunos de los trapezoides nos queden con un tamaño de ancho y otros trapezoides nos queden con otro tamaño. Bien, lo que vamos a estar haciendo acá es viendo cuándo tiene sentido en cada caso seguir dividiendo o no cada uno de esos trapezoides que se van armando. Bien, esa es la idea de este algoritmo. Acá lo que estamos viendo es la solución secuencial y paralela a este algoritmo recursivo que acabamos de ver. ¿Bien? En el lado de la izquierda tenemos el secuencial. La función lo que recibe son, en L y R recibe los dos límites. ¿Bien? En el primer llamado obviamente ahí vamos a recibir A y B, que son los límites iniciales. ¿Bien? FL y FR van a ser los valores de la función en justamente la posición en L y en la posición R, bien, la posición de los límites, el valor de la función en los dos límites que estamos mandando como parámetro, bien, en el primer caso sería el FA y FB, y área sería la superficie que va a tener el trapezoide formado o el trapezoide que va desde L hasta R, bien. Eso es lo que mandamos como parámetro. ¿Qué es lo que hacemos después? Calculamos el valor medio entre L y R como para formar los dos trapezoides, ¿bien? Que justamente va a ser L más R sobre 2. Ahí nos va a dar cuál es el punto medio. Calculamos el valor de la función en ese punto medio. Calculamos la superficie de cada uno de los dos trapezoides, ¿bien? En la formulita que estamos viendo ahí, donde calcula L área y R área. Y luego lo que hacemos es ver si la suma de esas dos superficies, la superficie de esos dos trapezoides, es similar o no, o qué tan similar es al área que habíamos mandado del trapezoide formado por el límite completo desde L hasta R. ¿Bien? Si la diferencia entre esas dos cosas es mayor a la E, esa que era la cota que íbamos a enviar, entonces lo que hacemos es llamar nuevamente en forma recursiva para calcular nuevamente lo que sería L área y lo que sería R área. Llamando nuevamente la función, mandando como límites cada uno de estos nuevos límites, desde L hasta M en el primer caso y desde M hasta R en el segundo, ¿bien? Y una vez que eso ya se haya completado, nos va a devolver las dos superficies, ¿bien? Y lo que nosotros vamos a devolver como resultado de la función es la suma de esas dos, ¿bien? Y así sucesivamente hasta que lleguemos nuevamente a la raíz. Eso es lo que haría el algoritmo secuencial. ¿Qué es lo que va a hacer el algoritmo paralelo? Lo mismo, es todo igual. La única diferencia es que si encuentra que tiene que hacer los llamados recursivos para calcular L área y R área, en vez de hacerlo como llamados uno tras de otro dentro de ese mismo proceso, lo que va a hacer es, con la función co, o con la estructura co, generar de alguna manera dos hilos, ¿bien? O generar un hilo y el otro va a ser el mismo, pero digamos, va a haber dos hilos que van a estar uno calculando con este llamado recursivo el área izquierda y otro el área derecha, pero lo van a estar haciendo en paralelo. ¿Bien? Este es un ejemplo justamente con el paralelismo recursivo de dividir y conquistar. ¿Bien? Donde aquí lo que vamos dividiendo justamente es el ancho de los trapezoides que van a formar parte de la suma que hay que hacer para calcular la integral.
Ahora lo que vamos a ver justamente es el paradigma SPMD, bien, Single Program Multiple Data. La idea de este tipo de problema es que vamos a tener eh, distintos procesos donde todos en realidad van a ejecutar el mismo programa, bien, y en general van a ejecutar el mismo programa sobre un conjunto distinto de datos, bien. Cada uno de los procesos va a ir a su propio ritmo ejecutando este programa. Obviamente, lo más probable es que en algún momento sí necesiten comunicarse o sincronizarse para continuar trabajando o hacer algún paso. Pero en general cada uno va de forma asincrónica en su propio ritmo hasta cierto punto. ¿Bien? Lo que se distingue habitualmente en este tipo de, cuando uno está desarrollando este tipo de, de problema, de solución, digamos, vamos a tener dos fases. ¿Bien? Una en la cual se elige cuál va a ser la distribución de los datos, cómo se van a distribuir esos datos entre los distintos procesos que forman parte de la aplicación. Bien, y luego viene la fase de generar el programa paralelo en base a esa forma de distribuir los datos. Las aplicaciones SPMD suele implicar que hay un paralelismo iterativo. Bien, estos datos que dijimos antes que vamos a distribuir entre los distintos procesos, generalmente lo que vamos a tener es un for donde vamos iterando a través de esos distintos datos para realizar los cálculos, por ejemplo. Bien, entonces en realidad el programa secuencial sería justamente un for con un montón de iteraciones donde vamos pasando por los distintos datos para procesar. Lo que hacemos ahora es dividir eso en distintos procesos donde cada uno de esos procesos va a ser un subconjunto, una parte de ese for o de ese iterador. Bien, vamos a distribuir ese for o ese iterador entre los distintos procesos. Cada uno va a terminar siendo aproximadamente igual a lo que es el programa secuencial, pero trabajando con un subconjunto de esos datos. Bien, más o menos esa es la idea habitual, no siempre, pero la más habitual en las aplicaciones de tipo SPMD, que obviamente suelen o que son derivadas de un paralelismo, en ese caso iterativo. Bien. Lo que hacemos obviamente con ese subconjunto de iteraciones, que en realidad está asociado también al subconjunto de datos con el que va a trabajar, se divide de distintas maneras de acuerdo a qué es lo que uno tiene que calcular. Esa división no va a depender solo de la aplicación, sino que va a depender también de la arquitectura sobre la que estamos trabajando. Bien, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, si tenemos una arquitectura heterogénea donde los procesos los procesadores van a tener distintas velocidades. Bien, de esa manera, supongamos que todos los datos con los que hay que trabajar, todas las iteraciones que hay que hacer, digamos, para trabajar con cada uno de esos datos, si todos los datos van a llevar el mismo trabajo, la misma cantidad de tiempo de ejecución, o de cantidad de cómputo, mejor dicho, si yo tengo máquinas que son más rápidas que otras, no me sirve hacer una distribución equitativa de esos datos. Bien, voy a tener que hacerlo en base a la potencia de cada máquina. A las máquinas más grandes tendré que darle más datos o más iteraciones, a las menos potentes le tendré que dar menos datos para trabajar. Bien, de esa manera voy a compensar y lograr un resultado balanceado. Bien. También, obviamente, va a depender de las características de la aplicación. Una cosa es que todas las tareas sean iguales, que todos los datos que hay que procesar se computen realizando las mismas operaciones o el mismo tiempo, llamémoslo de esa manera. Otra cosa es que tarden tiempos distintos. Una cosa es que tarden tiempos distintos, pero que sigan una cierta lógica. Bien, por ejemplo, a medida que vamos aumentando en el número de datos o número de iteración, se va incrementando el tiempo de ejecución en un tal porcentaje. Otra cosa es no tener ni idea, bien, que uno puede hacer 10, otro 20, otro 30, otro 5, que sea totalmente irregular. Bien, todos los casos o todos estos casos hace que la forma en que se tengan que distribuir los datos o las iteraciones entre los distintos procesos SPMD sea diferente. Bien. Hablando justamente de esa distribución o de cómo se puede hacer, vamos a ver un ejemplo que podría ser, por ejemplo, la multiplicación de matrices. Bien. Lo que vemos ahí en el código de la izquierda es un algoritmo secuencial, la típica multiplicación con el triple for, bien, donde vamos haciendo el cálculo de cada uno de los elementos de la matriz resultante. El for i me hace ir
iterando por las filas de la matriz resultante, el for j me hace ir iterando dentro de cada fila por las columnas de la matriz resultante, y el k es el que me sirve para hacer el cálculo de ese elemento haciendo la multiplicación de la fila correspondiente de A por la columna correspondiente de B. ¿Bien? Ese es el algoritmo típico que siempre hemos utilizado en forma secuencial. ¿Bien? En el gráfico de la derecha vemos cómo se iría calculando justamente en forma secuencial cada uno de los elementos de la matriz resultante. ¿Bien? Pero, si nosotros queremos paralelizar esta solución, es lo que se llama una aplicación que es muy paralelizable. ¿Bien? Cada elemento de la matriz resultante se puede hacer en forma totalmente independiente al resto. Obviamente que van a compartir las matrices A y B, pero solo para lectura, no para escritura. Por lo tanto, cada elemento se podría estar calculando al mismo tiempo. Entre todos los elementos de la matriz resultante se pueden estar calculando al mismo tiempo. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos que paralelizar esta solución, vamos a tener que ver, obviamente, cuál es el grado que queremos de paralelismo. ¿Bien? O sea, cuántos procesos vamos a querer utilizar. Por más que podamos usar n cuadrados procesos, uno para cada elemento de la matriz resultante, podría ser que no tengamos suficientes máquinas, podría ser que no me convenga. ¿Bien? Va a depender, obviamente, en gran parte de la cantidad del tamaño de la matriz, del valor de n. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro, también va a depender en gran parte de la arquitectura que tenga, si son todas las máquinas iguales o no. ¿Bien? ¿Qué pasaría si yo pongo n cuadrado procesos, uno para calcular, o procesadores, uno para calcular cada elemento de la matriz resultante? ¿Bien? Tengo n cuadrado procesos, cada uno en un procesador distinto. ¿Qué pasa si tengo uno de esos procesadores que es mucho más rápido, o varios, la mitad de esos procesadores que son mucho más rápidos que el resto? Estaría desperdiciando tiempo, porque el resultado final va a estar dado por el cálculo de aquellas máquinas que son más lentas. ¿Bien? Entonces por ahí esa distribución no me conviene, porque no estoy ganando. ¿Bien? Por ahí me va a convenir, supongamos que las más rápidas son el doble rápido que las más lentas y la mitad son más rápidas. Por ahí me conviene que directamente cada uno de las más rápidas hagan el cálculo de dos elementos. ¿Bien? Y ahí voy a estar tardando el mismo tiempo pero usando la mitad de las máquinas. ¿Bien? Hay que tener en cuenta eso también. Acá lo que estamos viendo son algunas de las posibles opciones. ¿Bien? Acá en lugar de usar n cuadrado procesos, vamos a usar n nada más. En el primero de los casos, lo que vamos a hacer es utilizar un proceso para resolver cada una de las filas de la matriz resultante. Todos los procesos trabajando al mismo tiempo. ¿Bien? En la segunda solución, lo que vemos es una en donde vamos a cada uno de los procesos va a calcular una columna completa de la matriz resultante, también todos al mismo tiempo. ¿Bien? Fíjense que eso lo hacemos justamente en este caso, con la función co. ¿Bien? En el primero de los casos, el co lo hacemos en lugar del for i. En el segundo de los casos, el co lo hacemos en lugar del for j. ¿Bien? Obviamente rotamos, ponemos primero el co y luego el for i para ir variando las distintas filas de esa columna que le tocó al proceso. ¿Bien? Esos ejemplos que vimos recién serían soluciones de un grano medio. ¿Bien? En este otro caso tendríamos una solución de grano fino, donde tendríamos justamente un proceso para cada elemento de la matriz resultante. ¿Bien? Necesitaríamos muchos más procesadores, por ejemplo, para que sea eficiente. ¿Bien? Tenemos dos soluciones, una utilizando un co con dos cuantificadores. ¿Bien? En ese momento automáticamente se generan los n cuadrado hilos que van a ejecutar cada uno la solución de un elemento de la matriz resultante. La segunda opción, lo que tenemos es un co que va a generar n tareas, una para cada fila de la matriz resultante, y a su vez cada una de esas tareas luego va a ejecutar un co para hacer en paralelo todos los elementos de esa columna, de esa fila, todas las columnas de esa fila en particular. ¿Bien? Entonces, en ese caso, por cada uno de los procesos o hilos que se habían generado en el primer co, lo primero que hace es generar otros n hilos, ¿bien?, para hacer el cálculo de cada uno de los elementos también en paralelo.
Cualquiera de los dos tiene el mismo resultado final. Lo ideal es hacerlo como el primer caso, donde todos los hilos que se generan tienen el mismo nivel, digamos. En el segundo es como que son hilos que se generan dentro de otros hilos, lo cual puede generar un retardo un poquito mayor. En este caso, para acercarnos un poquito más a lo que realmente nosotros utilizamos, que son los process en vez de la sentencia CO, lo hacemos la misma solución que habíamos hecho hoy para resolver cada proceso una fila completa, lo hacemos con process en vez de con CO. Bien, tenemos process fila, un arreglo de n process fila, donde cada uno lo que va a hacer es recorrer o calcular todos los elementos de la fila correspondiente a su identificador. Bien. Esa es la idea. Lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces no tenemos tantos procesadores como filas o como columnas, obviamente mucho menos como elementos de la matriz resultante. ¿Bien? Entonces lo que hay que hacer es encontrar una solución de un grano un poquito más grueso todavía. ¿Bien? No nos alcanza por ir con un proceso para cada fila. Por ahí lo que tengo que hacer es que cada proceso resuelva un subconjunto de filas. ¿Bien? De esa manera voy a poder utilizar una cantidad más limitada de procesos. ¿Bien? Como menciona por ahí abajo, cada uno de los procesos va a resolver un strip de filas. ¿Bien? Un subconjunto de filas, o bien podría ser columna, lo mismo. En este caso lo vamos a hacer siempre con filas. ¿Bien? Y cada proceso worker va a resolver uno de esos subconjuntos de filas. ¿Bien? Una de las cuestiones acá a tener en cuenta es cómo calcular la cantidad de filas que le corresponde a cada tarea, o a cada proceso, o a cada procesador. Si la cantidad de n fuese múltiplo de la cantidad de procesadores que voy a tener, y todos los procesadores son iguales, es homogénea la arquitectura, entonces es fácil, divido la cantidad de n, divido la cantidad de procesadores que tengo y le asigno esa cantidad igual a todos los procesadores y listo, con eso ya lo resolvemos. El problema empieza cuando los procesadores no son iguales. Y ahí es donde vamos a empezar a tener inconvenientes. Acá lo que estamos viendo justamente es una solución para el caso en que tenemos muchos menos procesadores que n. Bien, vamos a suponer sí que n es múltiplo de p. Bien. Así podemos hacer una división redonda y nos quedan todos con la misma cantidad de filas para resolver. ¿Bien? No varían mucho en cuanto al ejemplo que vimos antes. La única diferencia es que ahora, al igual que el algoritmo original, el algoritmo secuencial, vamos nuevamente a tener 3 for anidados, porque ahora vamos a tener que recorrer también las filas de la matriz resultante. No todas, sino el subconjunto que nos tocó realizar a cada uno de los procesos. ¿Bien? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular en este caso, porque le vamos a distribuir a todas la misma cantidad de filas, y de acuerdo al identificador de cada proceso puede calcular cuál es su primer elemento y el último elemento, elemento me refiero a número de fila, ¿no? Cuál es la primera fila que tiene que resolver y la última. Entonces después agregamos ese for i que va desde la primera fila hasta la última y luego hacemos el cálculo de cada una de esas filas. ¿Bien? Esa es la diferencia concreta que tenemos con el ejemplo anterior. ¿Bien? Este es un ejemplo bueno para poder repasar o ejemplificar lo que es el cálculo del speedup, por ejemplo, y a su vez después ver cómo se puede balancear mejor, como vamos a ver en el punto B, la ejecución de este algoritmo si las máquinas fuesen diferentes. Bien. Como dice ahí en el punto A, esto es para que lo vean y lo calculen, bien, para que lo tengan en cuenta. El punto A lo que dice es, si la cantidad de procesadores fuese 8 y procesos al mismo tiempo, ¿no? Y n es igual a 120, ¿cuántas asignaciones, sumas y productos hace cada procesador? Para ese punto, lo que van a tener que tener en cuenta no son todas las sumas y multiplicaciones y asignaciones, sino tengan en cuenta únicamente lo que figura dentro del for k. Únicamente la cuenta donde se hace la multiplicación de un elemento por otro y se le suma a c y j. ¿Bien? Únicamente tengan esa línea en cuenta para hacer los cálculos. ¿Bien? Para no complicarse de más con el resto del programa. ¿Bien? Nada más
todas las sumas, multiplicaciones y asignaciones que se hacen en esa línea en particular. Bien. Es muy sencillo darse cuenta, obviamente, cuál es la cantidad. Bien. El punto B lo que nos dice es, si de los 8 procesadores, los 7 primeros desde P1 hasta P7, bien, tienen tiempo de asignación 1, tiempo de suma 2 y tiempo de producto 3. Bien, son los tiempos, supónganse 1, 2 y 3 son unidades de tiempo, no se preocupen en qué. Unidad de tiempo. Bien, eso es lo que está. Y en el caso de P8, el último procesador, es 2 veces más lento. ¿Qué quiere decir? Que la asignación va a tardar 2 segundos, la suma 4 y el producto 6. Bien, unidades de tiempo. ¿Qué es lo que pregunta concretamente esta consulta? ¿Cuánto va a tardar el proceso total? Bien, recuerden que el tiempo, ¿cuál sería el tiempo paralelo básicamente de la aplicación? Bien, recuerden el tiempo paralelo desde que empieza el primero de los procesos hasta que termine el último de los procesos. Bien. Y a su vez, ¿cuál es el speedup que se consigue? Bien, suponiendo que estamos viendo el ejemplo que está puesto ahí arriba. Bien, eso es lo que van a tener que calcular en principio. ¿Cuánto tarda el proceso total en unidades de tiempo y cuál es el speedup obtenido? Recuerden que para obtener el speedup lo que vamos a tener que calcular es el tiempo secuencial. Y el tiempo secuencial, ¿en qué tipo de todas estas máquinas, de las 8 máquinas que podemos utilizar, en cuál habría que ejecutarlo? Bueno, el algoritmo secuencial debería ejecutarse en una de las 7 más rápidas. ¿Bien? No en la más lenta, sino en las más rápidas. ¿Bien? Y vamos a poner como algoritmo para tener en cuenta para este cálculo, aunque no es el más optimizado, vamos a ver el que vimos al principio como algoritmo secuencial, que es el del triple for común y corriente desde 1 hasta n. ¿Bien? Donde iba desde 1 hasta n. Esa es la idea. Eso es lo que van a tener que usar para hacer el cálculo del speedup. Bien. Y después, en base a eso, ¿cuál sería obviamente el speedup óptimo que deberíamos conseguir? Y lo que tenemos que ver también es si el speedup que nosotros conseguimos se acerca a ese speedup óptimo que podemos obtener en esta arquitectura que hemos visto. Bien, para eso obviamente tienen que remontarse a lo que habíamos visto hace un rato de el cálculo del speedup óptimo en el caso de las arquitecturas heterogéneas. Bien, si ese speedup que les dio como resultado del cálculo que hicieron no se acerca a lo que era el speedup óptimo de la arquitectura, bueno, lo que hay que ver es cómo podrían mejorar el algoritmo para que logren obtener un speedup cercano al óptimo y por lo tanto en sí obtener una buena eficiencia. Bien, eso es lo que hay que calcular. Esos 2 ejercicios les van a quedar a ustedes para que los hagan y después, si lo tienen hecho, me lo pueden enviar o me pueden consultar cualquiera de las dudas que tengan, porque es importante que puedan hacer esos cálculos.